buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que me escuches. Te saluda MYTC de Panamá y hoy vamos a conversar sobre los tribunales administrativos del país. Este primer video tiene la intención de ser una introducción al tema porque es algo que debería conocerse más y difundirse para comprender parte de la realidad del derecho administrativo de nuestro país. Sin embargo, los principios funcionan a diversas jurisdicciones, por lo tanto, comenzamos. Para tener un concepto de tribunal administrativo, lo más lógico en nuestro idioma español es irnos a la Real Academia Española, la RAE. El tribunal se define como el lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar sentencias, mientras que administrativo lo define como relativo a administrar o a la administración. Sin embargo, aquí estamos hablando de derecho. Y desde ese punto de vista, entonces tenemos que hablar del derecho administrativo. Es esa parte de la legislación de cualquier país que regula esa interacción con la administración pública, es decir, los servicios, su organización y cómo se relaciona con los ciudadanos. En el derecho administrativo generalmente tenemos dos partes, la administración pública y el administrado. Entonces, partiendo de esos dos conceptos separados, ¿qué es un tribunal administrativo? Es un ente porque existe dentro de la realidad colegiado, ya que no se compone de jueces, sino de magistrados. Es el equivalente al concepto de un tribunal superior en muchas ocasiones. De igual forma, los magistrados, como muy bien sabemos, y para los que no, bienvenidos aquí, imparten justicia. Son especializados porque se encargan de una materia específica. Es decir, que en su rama de la administración tienen el dominio de los conceptos que manejan. Y verán que hay dos características con asteriscos, porque vamos a analizarlo detalladamente. De igual forma tenemos que son autónomos en su carácter funcional, de decisión y presupuesto. Pero los tribunales administrativos dependen del gobierno central para poder funcionar. De igual forma, para obtener sus fondos, no es que sus dineros provengan de otro lado. Entonces, la autonomía muchas veces depende de la actividad presupuestaria del país y lo que se le asigne. Y eso lógicamente influye en cómo desarrollan sus actividades y el alcance y demás. Para comprender este concepto un poco mejor, les traigo la sentencia del 18 de abril de 2016 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, producto de una demanda de inconstitucionalidad. Vamos a leerla, solamente lo relevante. En ningún supuesto la ley otorga al tribunal, en este caso es el de contrataciones públicas, potestades jurisdiccionales, sino que éste, en ejercicio del principio de autotutela administrativa, conoce de los agravios puntualmente reconocidos en la ley. Y después realiza una comparativa general con otros tribunales administrativos que se encuentran en otras jurisdicciones. En nada intervienen o asumen facultades judiciales,
sino que complementan a la administración pública, al separar de ésta la decisión de ciertos asuntos a través de órganos colegiados, dotados de márgenes de independencia y autonomía del poder central, y siempre sujetos al control jurisdiccional en la vía contencioso administrativa. Por lo anterior debe entenderse que el hecho de que el artículo 120 de la Ley 22 de 2006 establezca un tribunal administrativo fuera del ámbito jurisdiccional del órgano judicial no supone una violación al principio de separación de funciones, pues se mantiene una clara separación entre las funciones de justicia administrativa que ejerce el Tribunal de Contrataciones en la vía gubernativa de la función judicial de control de legalidad administrativa que en nuestro medio corresponde a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Nos detenemos porque debemos analizar esto punto a punto. Lo primero que plantea la sentencia es que el tribunal no posee potestades jurisdiccionales. En este caso, dejamos por sentado que es el de contrataciones públicas, sino que por el principio de tutela administrativa conoce de temas puntuales reconocidos en la ley y no interviene o asume facultades judiciales, sino que complementa la administración. Es decir, solamente viene a brindar un apoyo a la labor que realiza la administración pública. No suplanta al ente jurisdiccional, que en este caso, recordemos que es la Corte Suprema de Justicia. Después nos brinda las características, algunas de las que ya detallamos. Son colegiados, se componen de magistrados, tienen márgenes de independencia, porque no es que su independencia sea absoluta, ya que siguen dependiendo, aunque valga la redundancia, de el gobierno central para muchas cosas, y hablan de autonomía del poder central, pero esta autonomía tiene sus matices. Finalmente mencionan que se encuentran sujetos al control judicial, y esta es la palabra, control judicial de la vía contencioso administrativa. Y es que lo judicial se utiliza como sinónimo de la vía contencioso administrativa. Por esta razón, cuando finalizan diciendo que se establezca un tribunal administrativo fuera del ámbito jurisdiccional del órgano judicial, el órgano judicial es un ente que se compone por la Corte Suprema de Justicia del país y los tribunales que lo conforman, civil, penal, familia, de trabajo y demás. No supone una violación al principio de separación del poder, porque existen funciones, que es lo que llamamos ahí, funciones administrativas que se ejercen en la vía gubernativa, y vamos a explicar qué es, y función judicial de control de legalidad administrativa que ejerce la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Entonces nos preguntamos, ¿los tribunales administrativos son judiciales? Primero tenemos que entender el sentido literal de las palabras para llevar adelante este análisis. Judicial se define como aquello que pertenece o es relativo al juicio, a la administración de justicia o a la judicatura. Y los tribunales administrativos realizan eso. Administran justicia desde la esfera que le ha sido conferida. En cuanto a la jurisdicción, la segunda acepción que nos brinda la RAE lo define como el poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer juzgar lo ejecutado. Los tribunales administrativos juzgan, pues sí,
porque en sus diversas competencias pueden llevar adelante lo que han decidido en base al contenido normativo y buscando en todo momento la legalidad. Entonces, si los tribunales administrativos administran justicia y tienen poder para juzgar, pueden ejecutar lo juzgado. Eso por sí mismo conlleva otro análisis. Y recomiendo un ensayo que se encuentra en la descripción de este video sobre la tutela judicial efectiva y la tutela administrativa efectiva, que aunque en la práctica utilizamos ambos conceptos como sinónimos, no lo son. Sin embargo, le podemos dedicar todo un video a ese tema. Ahora veamos la vía gubernativa y la vía jurisdiccional para comprender mejor todo esto del fallo de la Corte, luego las definiciones y por qué nos encontramos en este análisis. La Ley 38 del 2000, que establece el procedimiento administrativo general, indica que la vía gubernativa o administrativa es el mecanismo de control de las decisiones administrativas ejercida por la propia administración pública, es decir, lo que hacen actualmente los tribunales administrativos, que está conformado por los recursos que los afectados pueden proponer contra ellas para lograr que la administración revise y en consecuencia confirme, modifique, revoque, aclare o anule. ¿Cuáles son estos recursos que se encuentran en la vía gubernativa y que le dedicaremos todo un video más adelante? El de apelación y el de reconsideración. Y existen varias formas de agotar la vía gubernativa. En cuanto a la vía jurisdiccional, para esa tenemos que ver la Ley 135 de 1943, que en Panamá regula la jurisdicción contenciosa administrativa. Y, lógicamente, se pueden preguntar por qué la ley es de tan vieja data. Bueno, a lo largo del tiempo se ha demostrado la necesidad de un código de procedimiento contencioso administrativo y esperamos que en algún momento eso pueda llegar. Sin embargo, mientras tanto, la Ley 135 de 1943, con sus modificaciones, indica que para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque es importante decir que en algún momento existió un Tribunal Contencioso Administrativo, posteriormente esas funciones fueron asumidas por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia como las concebimos hoy en día. Es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo cual se entenderá cuando los actos o resoluciones no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos tal, lo que nos referimos a reconsideración y apelación, o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas o providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan fin o hagan imposible su continuación. Es decir, la vía gubernativa es donde se contemplan estos recursos, reconsideración y apelación, y la vía jurisdiccional o judicial es la contenciosa administrativa cuando estos recursos se agotaron y entonces se puede recurrir ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en el caso de Panamá. Estas resoluciones tienen que ser definitivas, definir el fondo o, como veremos en algunos casos, se puede ir sin la existencia de la resolución, como es ante el supuesto del silencio administrativo. Pero lo abordaremos en otra ocasión. Solamente quiero hacer un pantallazo muy general del control de legalidad, porque me parece un tema que ha evolucionado en nuestro país más allá de lo que actualmente contempla la Constitución. Si bien es cierto, y como ustedes muy bien lo pueden leer ahí,
La jurisdicción contenciosa administrativa controla la legalidad de los actos en Panamá. Hablamos de actos administrativos, es decir, los que nacen productos de la administración pública. Sin embargo, ese control, aunque la Constitución lo concibe como concentrado, la existencia de los tribunales administrativos rompe ese paradigma, porque cuando analizamos desde el punto de vista convencional, tanto los juzgadores, no importa si son magistrados de un tribunal administrativo o si son propios servidores públicos que ejercen en algún momento la función de juzgar, porque hay casos en los que hay juicios, no en el sentido tradicional que hablamos de la figura de un juez, pero sí producto de la potestad sancionadora del Estado. Ante estas situaciones, se tiene el deber de controlar tanto la legalidad como la convencionalidad. Entonces, ese modelo concentrado que aún radica en la Constitución, actualmente ha evolucionado. Y eso abre nuevos paradigmas en el derecho administrativo panameño, porque no podemos concebir a la administración únicamente como esa institución, sino que las actuaciones de ellos, llámese un ministerio, una autoridad y todos estos entes que se encuentran bajo el escrutinio de un tribunal administrativo, pues esta revisión, que aunque sea dentro de la propia vía gubernativa, pero no es dentro de la institución, esta revisión tiene carácter de verificar la legalidad y al mismo tiempo aplicar el control de convencionalidad. De manera que no podemos visualizar el concepto tradicional de nuestro control de legalidad como algo tan simple como que solamente la sala tercera, porque actualmente los distintos juzgadores administrativos que posee el país están sentando criterios que han sido validados por la Corte, ya sea a través de la sala tercera o cuando estos han sido impugnados a través del control de constitucionalidad en Panamá. Aquí tenemos algunos de los tribunales administrativos que operan en el país. El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, creado con la Ley 22 de 2006, el Tribunal Administrativo Tributario, con la Ley 8 del 2010, el Tribunal Administrativo de la Función Pública, creado con la Ley 23 de 2017. Como podemos ver, estos tres tribunales actualmente se encuentran operativos y para abarcar sus competencias se necesita hacer un análisis pormenorizado. En cuanto al Tribunal Administrativo Aduanero, fue creado con el Decreto Ejecutivo 425 de 2016 y se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que rompe esas características que habíamos definido anteriormente. Actualmente, buscando en internet y toda mi investigación previa a este video, el Tribunal Administrativo Aduanero no se encuentra operativo. En el caso del Tribunal de Cuentas es distinto a los otros tribunales que mencionamos anteriormente, porque, primero, no se encuentra creado mediante una ley propiamente, sino que la propia Constitución Política de la República de Panamá consagra la jurisdicción de cuentas. Y de ahí entonces deviene todo el resto de la legislación. Es decir, escapa del alcance que vemos aquí, de únicamente estar contemplado a nivel legal y trasciende a la Constitución. Es importante mencionar que las decisiones del Tribunal de Cuentas son susceptibles
de revisión en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, se parece mucho a los otros tribunales, podríamos decir que son casi hermanos, sin embargo, su regulación normativa surge de la propia Constitución. En cuanto al Tribunal Electoral, si bien es cierto, tiene magistrados, es distinto, porque no pertenece propiamente a la categoría que se encuentra en los otros tribunales, partiendo del hecho de que sus resoluciones no agotan la vía gubernativa. Como podemos ver, este último párrafo es del artículo 143 de la Constitución y también ahí pueden observar el artículo 142 de la Constitución. El Tribunal Electoral, su jurisdicción es independiente, es aparte de la naturaleza de los otros tribunales que hemos hablado aquí. Y eso es fundamental, porque la jurisdicción electoral requiere un análisis detallado y pormenorizado, ya que abarca fiscalías, abarca juzgados electorales, y eso no lo podemos condensar únicamente en este video. Lo que sí me gustaría decir es que los tribunales administrativos en general, independientemente de cómo los veamos, forman parte de la tutela administrativa efectiva del Estado panameño, en el caso nuestro. Y es importante conocerlos, porque todas las personas, de una manera u otra, nos relacionamos con la administración pública, ya sea en Panamá o en cualquier jurisdicción. Finalmente, quiero darles las gracias por haberme acompañado en el contenido del día de hoy. Si te gustó este material, suscríbete al canal, compártelo, dale like. También tenemos las redes sociales, porque el derecho administrativo, pero hablando principalmente del derecho en general, es vital para nosotros y nuestra relación con el Estado, la administración pública, y nos encontramos en constante interacción con nuestros derechos, nuestros deberes. Entonces, no nos podemos desconectar, no podemos desconocer una realidad que experimenta en el caso actual la República de Panamá y cómo podemos hacer valer el control efectivo de la legalidad de los actos en nuestro país. Así que te ha saludado MYTC y te deseo que tengas un excelente día. Recuerda que el conocimiento es poder. Hasta la próxima.